compartir un texto para ver qué es la sociología. Espere, que... A ver, ¿leen el texto? ¿Lo están leyendo? Sí. Sí, sí. Lo que quiero ver, si alguien lo puede leer en voz alta, o si no lo leo yo. Y la idea es... A ver, bueno, lo leo así. Y la idea es, a partir del texto, ¿por qué Daniel Bertz se hizo sociólogo? Dice, me había criado en los arrabales de Nueva York en la década de 1930. Mi madre había trabajado en una fábrica de ropa desde la época de mis más antiguos recuerdos. Mi padre había muerto cuando yo era un niño. A mi alrededor veía por todas partes los Horvitz, nombrado así por Hoover, el presidente de Estados Unidos en esa época. Barrios precarios de chapa ubicados cerca de los muelles del East River, donde los desocupados vivían en una casa improvisada y hurgaban los tachos de basura en busca de comida. Tarde por la noche solía ir con una pandilla de otros muchachos a los mercados de verdura al por mayor al oeste de la ciudad, a robar papa o recoger tomates magullados en la calle para llevarlo a casa o a comer alrededor de las pequeñas fogatas que hacían en las calles con las cajas rotas de los mercados. Quería saber simplemente por qué tenía que existir eso. Era inevitable que me hiciera sociólogo. ¿Por qué Daniel Bertz fue inevitable hacerse sociólogo? Y porque veía dos realidades sociales diferentes, una pudiente y la que él estaba pasando. ¿Qué más? Bueno, podría haber sido trabajador social también, digo, pero me parece que también está en el estudio de esas dos realidades y lo que se constituye interiormente dentro de esas realidades. Porque Si quieren necesitaba escribir en el chat comprender por qué se esas dos hizo... realidades. Claro, también ¿Cómo? encontrar... Porque necesitaba comprender esas dos realidades para saber de la existencia de una y de otra. Claro, y también ¿cierto? por qué esas diferencias sociales, que entender por qué él pertenecía a una y podía existir otra también. ¿Qué más? Bueno, ustedes han dicho algunas palabras, comprender, tratar de analizar el por qué, ¿no es cierto? De cierta forma, con esto estamos definiendo distintas posturas dentro de la sociología, porque no hay una sociología, sino que hay teorías sociológicas, porque depende de dónde nos paramos, de la sociología vamos a poder analizar los distintos fenómenos para comprender esa realidad. Una de las corrientes para analizar lo que pasa en la sociedad, otra para comprender, y otra no solamente para analizar y comprender, sino también para cambiar esa realidad. Ahora, antes de empezar el otro Power, quiero pasar un discurso de Simon Bauman, que es un autor que vamos a trabajar generalmente en la última unidad, en que cuando le dan el premio Príncipe de Asturias, en cierta forma él presentan qué es la sociología y para qué sirve la sociología. Lo compartimos y lo analizamos. Alteza Real, señor presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, damas y caballeros. Hay muchas razones para estar inmensamente agradecido por la distinción que me han concedido.
Pero tal vez la más importante de ellas es que haya considerado mi obra dentro de las humanidades y como una aportación relevante para la comunicación humana. Durante toda mi vida he intentado hacer sociología del modo en que mis dos profesores de Varsovia, Stanislav Ossowski y Julian Hochfeld, me enseñaron hace ya 60 años. Y lo que me enseñaron fue a tratar la sociología como una disciplina de las humanidades, cuyo único, noble y magnífico propósito es el de posibilitar y facilitar el conocimiento humano y el diálogo constante entre los seres humanos. Y esto me lleva a otra de las razones cruciales de mi alegría y de mi gratitud. El reconocimiento que han otorgado a mi trabajo proviene de España, la tierra de Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la novela más grande jamás escrita, pero también a través de esa novela, padre fundador de las humanidades. Cervantes fue el primero en conseguir lo que todos los que trabajamos en las humanidades intentamos hacer con desigual acierto y dentro de nuestras limitadas posibilidades. Tal como lo expresó otro novelista, Milan Kundera, Cervantes envió a Don Quijote a hacer pedazos ese telón hecho con los remiendos de mitos, máscaras, estereotipos, interpretaciones, prejuicios previos. Un telón que oculta el mundo que habitamos y que intentamos comprender. Pero estamos destinados a luchar en vano mientras ese telón no se alce o se rasgue. Don Quijote no fue conquistador, fue conquistado. No fue alguien victorioso, sino que fue derrotado. Sin embargo, en su derrota, tal como nos enseñó Cervantes, demostró que, y cito, la única cosa que nos queda frente a esa ineludible derrota, que se llama vida, es intentar comprenderla. Ese fue el gran descubrimiento sin parangón de Miguel de Cervantes. Una vez hecho, jamás se puede olvidar. Todos los que trabajamos en las humanidades seguimos el camino abierto por ese descubrimiento. Estamos aquí, señoras y señores, gracias precisamente a Cervantes. Rasgar el telón, comprender la vida. ¿Qué significa esto? Nosotros, los seres humanos, preferiríamos habitar un mundo ordenado, limpio y transparente, donde haya bien y mal, belleza y fealdad, verdad y mentira, y que estén nítidamente separadas entre sí, donde jamás se entremezclen, para poder estar nosotros seguros de cómo son las cosas, hacia dónde ir y cómo proceder. Soñamos con un mundo donde las valoraciones puedan hacerse y las decisiones puedan tomarse sin la ardua tarea de intentar comprenderlas. De este sueño nuestro precisamente nacen las ideologías, esos gruesos telones que hacen que miremos sin llegar a ver. Es a esta inclinación incapacitadora nuestra a la que Etienne de la Boétie denominó servidumbre voluntaria. Y fue el camino de salida que nos aleja de esa servidumbre el que Cervantes abrió para que pudiésemos seguirlo, presentándonos el mundo en toda su desnuda, incómoda, pero liberadora realidad. La realidad de una multitud de significados y una irremediable escasez de verdades absolutas. Es en dicho mundo, en un mundo donde la única certeza es la certeza de la incertidumbre, en el que estamos destinados a intentar una y otra vez, y siempre de forma inconclusa, comprendernos a nosotros mismos y comprender a los demás, destinados a comunicar y de este modo a vivir el uno con
y para el otro. Esa es la tarea en la cual las humanidades intentan ayudar a nuestros conciudadanos. Al menos es lo que deberíamos estar intentando, si deseamos permanecer fieles al legado de Miguel de Cervantes Saavedra. Y por eso estoy tan inmensamente agradecido, Alteza y señor presidente, por distinguir mi trabajo como una contribución a las humanidades y a la comunicación humana. A ver, del discurso de Bauman, ¿qué es la sociología? Bauman utiliza muchas metáforas en sus obras. Su libro más conocido es La modernidad líquida, ¿no? Pero acá utiliza el Quijote para compararlo con la sociología. A ver, ¿qué pueden decir del discurso de Bauman que le llamó la atención y que lo vincula con la sociología? A ver, chicos. Quizás podría ser el hecho de tratar de entender o comprender la vida y con eso al ser humano. Eso por un lado. Sí, está bien. También comprender Facilitar el diálogo. el diálogo. Pero él utiliza el tema de los mitos. Hay una ¿Cómo? ironía, que también hay una ironía, porque él habla de rajar las vestiduras, de rajar el telón, perdón, y habla de la servidumbre servil, y es un discurso que está dando ante todo a la monarquía española, llevando a un autor y a un escritor que estaba bastante alejado de todo lo que era justamente, así que me parece que ya desde el vamos es un discurso medio irónico, protestante también, por decirlo de alguna manera. Sí, pero utiliza, por ejemplo, el Quijote, dice romper los telones. ¿Qué vienen siendo los telones? Las estructuras. Ideologías. Las estructuras, Juan, ¿qué planteabas? Ideologías. Las ideologías, ¿no es cierto? De cierta forma, porque las ideologías, o las perspectivas, los paradigmas, son pequeños telones o anteojos que nos permiten ver la realidad de una forma u otra. Entonces, una de las funciones que tiene la sociología es de naturalizar lo natural. Todo aquello que vemos nosotros como natural en la sociedad no es natural, sino son construcciones sociales. Esto principalmente vamos a trabajar y quizás van a repetir esa frase de que la función de la sociología es de naturalizar lo natural o de familiarizar lo familiar. Cosas, por ejemplo, hoy que están en crisis, ¿no es cierto? Uno en la familia. Antes veíamos la familia como algo natural, la familia de papá, mamá, 2 hijos, ¿no es cierto? Y quizás una mascota. Esa era la familia, digamos, tipo. Pero sabemos que hoy existen distintas familias, ¿no es cierto? La familia monoparentales, la familia ensamblada, los míos, los tuyos y los nuestros, la familia entre iguales. Es decir, que la familia ha ido construyéndose a lo largo del tiempo el tipo de familia, un modelo. Es decir, que la cultura, principalmente la sociedad, ha instalado esto que nosotros lo vemos como natural, se ha ido naturalizando, o conducta, ¿no es cierto?, para ir logrando. Entonces, una de las funciones de la sociología es romper estos mitos, estos telones, o estos anteojos que a veces nos permiten ver cierta realidad. ¿Alguna otro aporte más con respecto a Bauman? Ahora vamos a empezar a ver qué es la sociología, algunas definiciones. Bueno, la sociología, no amplió toda la pantalla porque a veces se corta con las imágenes y si no se bloquea. Generalmente hay una definición de la sociología que es la ciencia que estudia la sociedad. Esta es la más común, ¿no es cierto? Que es lo que cuando preguntamos qué es la sociología, la ciencia que estudia la sociedad.
de Marchi y Elena en su diccionario planteaba que es la ciencia de los fenómenos sociales. También Torcuato Di Tella, un sociólogo argentino que falleció hace un par de años, también fue secretario de Cultura, plantea que es la ciencia que estudia los fenómenos sociales que surgen de la interrelación entre los individuos y entre estos y el medio. Thomas Ford plantea que es la disciplina intelectual que se refiere al desarrollo de un conocimiento confiable y sistemático acerca de las relaciones sociales en general y de los resultados de tales acciones. Y si la analizamos etimológicamente, sociología del latín societa, reunión de personas, y del griego logos, ciencia. Es decir, volvemos a la definición primera, que es la ciencia que estudia la sociedad. Pero si una definición nos plantea ciertos cuestionamientos, por ejemplo, qué son los fenómenos sociales, qué son las interrelaciones entre los individuos, es decir, que son definiciones que están incompletas. Vamos a ver algunos autores, algunas definiciones de algunos clásicos. Weber, que es uno de los clásicos de la sociología, plantea que es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social. Esto lo vamos a ver principalmente, ¿qué es la acción social? Toda acción de una persona no es una acción social. Por ejemplo, si yo termino de dar la clase, voy y me preparo un café, es una acción, diríamos, biológica, diríamos, porque tenía que tomar algo. Pero si yo me termino de dar clase y preparo la media tarde con mi familia, ya es una acción social, es decir, una acción que está dirigida hacia otro. Entonces, la sociología es una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para de esa manera explicar casualmente su desarrollo y efecto. Esta es la definición más completa de sociología. Adorno, que es de la corriente crítica, plantea que es el conjunto de reflexiones sobre aspectos sociales dentro de cualquier campo concreto. Y la sociología de la educación, la que estamos trabajando ahora, es una subdisciplina de la sociología con una preocupación central por el contexto social de la educación. La sociología de la educación se interesa solo por los procesos de transmisión de conocimientos, los métodos de enseñanza, los contenidos educativos, en tanto que proceso importante para la estructuración y los contenidos de las relaciones sociales. Toda ciencia tiene que tener, para hacer ciencia, un objeto de estudio, un sujeto de estudio, un marco teórico, ¿no es cierto? Y una metodología. Acá el objeto de estudio dentro de la sociología es la sociedad o el hombre inserto en la sociedad. Pero se vincula también, está relacionado que el sujeto de estudio, a diferencia de otras ciencias, es la misma persona que está inserta en la sociedad. Por ejemplo, un químico analiza las reacciones químicas, él es el sujeto y los objetos de estudio son esas reacciones químicas. Acá una persona está inserta en la sociedad para analizar la sociedad. Entonces lo que vamos a ir construyendo nosotros es una mirada sociológica para comprender y analizar esa sociedad. No digo en forma objetiva, porque yo estoy en la corriente que no existe objetividad dentro de la ciencia. Y vamos a analizar las distintas perspectivas sociológicas. A ver, ¿qué ven acá ustedes? ¿Qué están viendo? Una mujer y una anciana. Una mujer anciana. Una mujer joven con un sombrero. Una mujer joven de lado. Y una anciana que tiene nariz grande. Están viendo algunos, pueden ver las dos mujeres, la mujer anciana y la mujer joven. Y otros no ven ninguna, otros ven las dos. ¿Por qué? Porque de donde en cierta forma estamos viendo de qué perspectiva, diríamos, nos paramos para analizar la sociedad. Vamos a ver una mujer joven y una mujer mayor. Es decir, al mismo fenómeno social, según de dónde nos paramos, de qué perspectiva, lo vamos a interpretar de distintas maneras. Por ejemplo, si yo analizo la pobreza de una mirada funcionalista, yo estaría viendo cuántos pobres o cuál es el índice de pobreza en nuestro país a través de la línea
de la pobreza, que es el valor de la canasta básica de alimentos más unos servicios para una familia integrada por 4 integrantes, 2 mayores y 2 menores, que actualmente es de 63.000 pesos. Si una familia de esta característica tiene menor de ese ingreso, es considerada pobre. Y si gana menos de 27.000 pesos, es indigente. Pero si yo lo analizo de la teoría del conflicto, del materialismo histórico, yo puedo plantear que la pobreza es una situación de lucha de clase, por ver quiénes son los propietarios de los medios de producción. Y si lo miro de una mirada, observo de una mirada interpretativa, yo veo cuál es la situación de la pobreza, cómo vive el pobre esa situación. Es decir, por ejemplo, Irene Basilacci hace un análisis, diríamos, de la pobreza o la gente en situación de calle hablando con ellos, no importando si tienen o no ingresos, ¿no? Esa realidad. Ahora voy a compartir, me salí del Power anterior, voy a entrar a otro Power, enseguida vuelvo. A ver, ¿qué están viendo acá? ¿Qué es lo que ven? Fuego. Fuego. ¿Qué más? La cresta de una gallina. Esa, porque viste Abajo, Romina. lo viste desde abajo, ¿no es cierto? No, no lo vi, juro que no. Bueno, esto recién algunos puede ser una cresta, un fuego, una corona. Vamos a ver que están seguros que es una cresta de un gallo, ¿no es cierto? ¿Dónde está este gallo? En una reja, una puerta. En una En una medianera. cerca. Cerca de madera. ¿Y quién lo está viendo? Unos niños. Los niños. Dos ¿Dónde están personas. estos niños? En una habitación. ¿En la habitación? Arriba de En un una banco de casa, ¿no es madera. cierto? ¿Dónde creen que puede estar esa casa? En el En el campo. campo. A ver si es cierto. Es una casa, digamos que en el campo hay unos chanchitos, ¿no es cierto? Unos cerditos. Un gato por ahí, unos patos. Y no está sola esa casa, ¿no es cierto? Está con otras alrededor. ¿Mm? ¿Están seguros que es una aldea, diríamos, en el campo esto? No, segura no, pero todo indica. ¿Qué sería? Ah, Una maqueta. Una maqueta. ¿Una maqueta? Una mini maqueta. ¿Está seguro que es una maqueta? A esta altura. Una revista. Una revista, ¿no? ¿Y quién la tiene en la revista? Es una imagen. Ilustración. A ver quién es. Mujer. A ver, no sé quién tiene el micrófono abierto, se puede cerrar. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Abren el micrófono y lo dicen. Leyendo la revista o viendo la ilustración. Sí, ¿dónde estaría esta chica? En el hospital. En el hospital Una no. reposera. No, ¿a dónde? En la playa o en un lugar aislado. En un En un barco. Estamos En un tristes barco. para estar en la playa. Sí. Esto nos gustaría estar ahí ahora nosotros, ¿no es cierto? En un ¿Dónde es? crucero. Un crucero ahí, ¿no? Bueno. A ver, ¿están seguros que es un crucero, no? Tiene una cara de embole para estar en un crucero, la bola. Claro. ¿Qué es? Otra revista o Otra revista. publicación. ¿Estás seguro que es una revista? No, es una Colectivo. un colectivo. Una publicidad Una publicidad colectiva. colectiva. Que está en una ciudad, ¿no es cierto? ¿Estás seguro que era un colectivo? ¿O qué es? Y el colectivo está en una ciudad. O es un cuadro de una ciudad con un colectivo que tiene una imagen. Mirando ¿Qué era? televisión. Un programa en tele. ¿Y quién lo está Tiene viendo? tiene un zoom muy grande. Claro. Eso lo hizo como celular. ¿Cómo vieron la gallina ahí? Un ¿Y qué granjero. es? Un granjero, a ver, pero Una ¿están seguros que señora. era? No, Una Es un figurita. Una figurita. Figuritas, ¿Qué ¿no? era? No está. Una estampilla. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene?
Un africano, un indio. Lo tiene Una una persona en persona. una playa. En la playa, ¿eh? Ahí nos gustaría estar, ¿no es cierto? Ahí en esa playa. ¿Y dónde queda esa playa? Mozambique, poner. Un lugar caluroso. El sur de África. A ver. ¿Qué era? Apa. Alguien en el helicóptero. Era una isla, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y dónde está esa isla? En medio del mar. ¿Y dónde está el mar? En el océano, lo diríamos la tierra. Un sistema en el espacio. ¿Y dónde está la tierra? Y todo empezó por una cresta. Este gallo. A ver, ¿qué quise hacer con este Zoom? Cambiar las perspectivas con las que miramos siempre. Claro, porque acá estamos viendo que en la sociología, ya dije que no había una sociología, sino que había teoría sociológica, y podemos dividir en dos grandes corrientes, diríamos. Después vamos a ver otra. El uno que es la macrosociología y la otra la micro. En la micro podíamos ver los detalles, ¿no es cierto?, de la cresta del gallo, de los niños en la granja, pero no veíamos en qué contexto estaba. Pero también cuando nos alejábamos con el Zoom no podíamos ver el detalle. Es decir, por ejemplo, si analizamos el fracaso escolar, nosotros podríamos analizar qué es por la situación económica, la cuestión política o por dónde está ubicada la escuela, pero no, es decir, desde una mirada macro sociológica. Pero si entramos dentro del aula, digamos, dentro de una mirada microsociológica, podríamos analizar cuál es la relación del alumno con el docente, el sistema de evaluación, el sistema de enseñanza, es decir, lo micro. Es decir, que hay algunas corrientes que separan de una mirada macro de otra mirada micro. Nosotros en el desarrollo de la sociología vamos a tratar de integrar tanto la mirada macro como la mirada micro, para que podamos integrar o analizar todos los fenómenos sociales de distintas maneras. Volvamos a la mujer vieja, es decir, y acá también tenemos esto. ¿Cómo son estos segmentos? ¿Son iguales o distintos? Distintos. ¿Son distintos? Son distintos. ¿Miden lo mismo estos segmentos? No. Sí. Sí, mide lo mismo. Es lo mismo. Son iguales. Miden lo mismo, ¿no es cierto? Pero esta perspectiva de cómo están estos, diríamos, estos segmentos, estos triángulos, diríamos, nos hace ver distinto, diríamos, a la misma línea que son iguales, ¿no? Por eso nosotros vamos a analizar las distintas perspectivas sociológicas, tanto en la mirada macro como en la micro, diríamos, los distintos autores. Pero ¿para qué analizar, diríamos, ustedes, por ejemplo, cuando van a analizar la institución educativa de la escuela, vamos a ir construyendo esta mirada sociológica para tener en cuenta, para ese análisis tenemos que tener en cuenta tanto la situación temporal, diríamos, en qué época, en qué espacio y también lo social. Es decir, por ejemplo, si hoy analizamos la situación de género, no es lo mismo analizarlo acá en Occidente que en un país árabe, ¿no es cierto? O Afganistán actualmente, ¿no? Es distinta la realidad de la situación de la mujer en estos dos contextos, diríamos, en la misma época, ¿no? En el siglo XXI. Pero también, si lo analizamos en Mendoza, no es lo mismo analizar la situación de la mujer hoy en el siglo XXI que hace 50, 60 o 100 años atrás, diríamos, es distinto. Pero también la situación de la mujer varía en su situación social. Es decir, yo, por ejemplo, si analizo una foto de un casamiento, puedo analizar según la vestimenta, la ropa, de qué clase social es, si se casa por iglesia o qué tipo de templo se casa o solamente por civil. Y queríamos ver esos elementos tangibles, ¿no? Eso ya vamos a ir de vuelta. Y
Por ejemplo, nosotros que vamos a analizar el aula, el colegio, el aula está inserto en un colegio, en un barrio, en una ciudad, en una provincia, dentro de un continente. Ustedes ven que están abiertas, diríamos, a esto. ¿Por qué? Porque hay una comunicación entre el aula y el colegio. Porque el colegio puede influir en el aula, pero el aula también en el colegio. O también la situación del hoy, lo podemos ver claramente, la situación del mundo con esta pandemia, cómo afectó el aula, ¿no? Es decir, que hay una incidencia de lo general a lo particular. Pero el aula puede provocar o generar algo que trasciende en el aula y puede trascender a la provincia, al país. Por ejemplo, hace varios años lo que pasó en Carmen de Patagones, cuando Junior entró al aula y sacó un arma y mató a sus compañeros, ¿no? Se generó todo un debate. Es decir, que ustedes, para tener en cuenta, para su análisis de la institución educativa, tienen que tener en cuenta el contexto temporal, espacial, y esta relación que hay entre el aula y la ciudad o el barrio y el país, ¿no es cierto? Después, para la mirada sociológica, tenemos que tener cuáles son los componentes. Uno, los tangibles. Esto vuelvo a la fotografía, que podemos ver, diríamos, de qué clase social según la ropa que tienen, ¿no es cierto? En qué época. Y hay elementos intangibles. Por ejemplo, las relaciones sociales entre las personas, ¿no? Quizás con la mirada de la suegra hacia la nuera, podemos ver si esa relación es buena o mala. Es decir, tenemos que tener en cuenta lo tangible, lo que se puede observar, por ejemplo, en la escuela, el edificio, cómo están las condiciones del edificio, el aula. Ya vamos a analizar con Foucault aspectos edilicios. De lo intangible, por ejemplo, las relaciones, el efecto Pygmalion, el etiquetamiento, el currículum oculto y el contexto también temporal-espacial. Vamos a analizar un poco el desarrollo histórico de la sociología. La sociología es una ciencia nueva, surge a principios del siglo XIX, cuando se producen dos grandes revoluciones, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa, que provoca grandes cambios en la sociedad, que es el surgimiento de una nueva clase social, que es el proletariado. También cambia el sistema de gobierno, ¿no es cierto? Cae la monarquía, empieza el sistema democrático. También la religión pierde peso como unificador de la sociedad, y no había ninguna ciencia que analizara estos grandes cambios. Siempre el hombre se preocupó por estudiar el hombre y la sociedad. Por ejemplo, en la antigua Grecia, ¿no es cierto? Con Aristóteles, Platón, o en el medioevo con Maquiavelo, cuando surgen las ciencias políticas, o después con Adam Smith y David Ricardo con la ciencia económica. Pero hasta ese momento no había ninguna ciencia que pudiera analizar esos cambios. Entonces surgen los que son los fundadores de la sociología, que son importantes dentro de la sociología, pero no los más importantes, los que vamos a desarrollar. Estos fundadores son Saint-Simon, Comte, Spencer. Comte es el que le da el nombre a la sociología. Para algunos es el padre de la sociología, otros solamente un plagiador, dado que era secretario de Saint-Simon y publicó obras de él. ¿Y cómo analizaron a la sociedad? A partir de la ciencia que estaba vigente en ese momento, que era la biología. A la sociedad la estudiaron como un cuerpo humano, es decir, analizaban las partes que estaba constituida esa sociedad, es decir, una anatomía de la sociedad, y también el funcionamiento de esa sociedad, es decir, una fisiología de la sociedad. Y ese cuerpo, para que se pudiera desarrollar, tenía que estar en armonía, porque si una parte tenía una molestia, diríamos, estaba incómodo, afectaba todo el cuerpo. Esto surge a principios del siglo XIX, le dan el nombre y tiene una mirada, digamos, principalmente biologista, digamos, en la sociedad. Pero quienes nos interesa a nosotros, y vamos hoy en la primera actividad son con ellos, son los clásicos de la sociología, que son Emily Durkheim, Carlos Marx y Max Weber. Siempre aclaro que es Weber, no Weber, porque es alemán. Podemos ver que generalmente analiza primero Durkheim, digamos que
que Mary Weber, y él es posterior a ello, pero es continuador de esa corriente, diríamos, tradicional, que es el positivismo. Ellos recuerden que en la generación del 80, o en la bandera de Brasil, ¿cuál era su lema? Orden y progreso. Es decir, que para que una sociedad se pudiera desarrollar, tenés que estar en cierta armonía, es decir, en una estática social, y para progresar el progreso, diríamos, una dinámica social. Continuador de esta corriente es Émile Durkheim, es francés, después lo vamos a trabajar bien en la próxima clase. Él tiene una mirada, diríamos, macro sociológica, porque considera que la sociedad es como un Dios omnipresente, que no lo vemos, pero afecta en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar. Es decir, nos afecta en todo el desarrollo de nuestra vida. Él es creador de la sociología de la educación, es francés, es de origen judío, pero rompe, digamos, esa tradición de la familia, porque él hubiera sido el octavo descendiente, diríamos, rabino, pero él rompe con esa tradición, porque está emanado, diríamos, embebido, diríamos, del positivismo del siglo XIX, donde aleja la religión del Estado y trata de comprender. Principalmente un concepto que vamos a trabajar con Durkheim es el concepto de hecho social. ¿Qué es el hecho social? Por ejemplo, ¿ustedes consideran que el suicidio es algo individual o algo social? Social. Social, ¿Por qué? totalmente. Social. ¿Por qué? Cuando una persona llega a una determinación de esa índole, hay una falla social, digamos, una falta de contención. El Porque entorno también no puede contener. es contagioso, por así decirlo. Bueno, Él, por ejemplo, Émile Durkheim, realiza lo que es la primera investigación, considerado como la primera investigación sociológica, que es el suicidio. Él hace, como buen positivista, que todo hay que expresarse con números, ¿no es cierto?, analiza las tasas de suicidio de París. Y pueden ver que, por ejemplo, según la religión, es mayor la tasa de suicidios en protestantes que en judíos y católicos, porque el suicidio es un pecado. También, si entre hombres y mujeres es mayor la tasa de suicidio en hombres, entre jóvenes y adultos es mayor en los adultos, entre ocupados y desocupados es mayor la tasa de suicidio en desocupados. Es decir, que había un componente social. Pero él define, ya lo vamos a trabajar después, posteriormente, el concepto de hecho social. ¿Qué es un hecho social? Con cada clásico vamos a ver un método, una categoría de análisis que se va a utilizar para su estudio. Dentro de Durkheim es el concepto de hecho social. Un hecho social es algo externo al individuo, coercitivo, es decir, que presiona, que se internaliza y se naturaliza. Y dice que todo hecho social es comparable con una cosa, y una cosa es comparable con otra cosa. Y si un hecho social es comparable con una cosa, y una cosa es comparable con otra cosa, un hecho social es comparable con otro hecho social. Entonces, él analiza, ya vamos a ver en la clase que viene, las sociedades primitivas, las sociedades modernas, el de tipo de solidaridad, ¿no es cierto? Y cuál es la relación entre el hombre y la sociedad, y cómo en la sociedad, a través del vínculo que establece entre el hombre, el sujeto, con la sociedad. Entonces él establece 4 tipos de suicidio. Uno, el suicidio egoísta, es aquella persona que tiene poco vínculo con la sociedad. Por ejemplo, un chico se pelea con su novia, va a su casa, se toma unas pastillas, se pega un tiro, sin importar qué pasa alrededor. Es el suicidio egoísta. Tenemos el suicidio altruista, que considera que su muerte va a ser un bien para la sociedad. Por ejemplo, ¿qué casos conocen ustedes de un suicidio altruista? Hay uno muy conocido en nuestro país. El de Favaloro. Favaloro. Generalmente es considerado como un suicidio altruista,
pero hay componentes también de fatalista, diríamos, o de anómico, ya lo vamos a ver, pero generalmente es considerado como egoísta, como altruista. Por ejemplo, otro caso de suicidio altruista son los pilotos que derribaron las Torres Gemelas o los terroristas que se autoinmolan, porque ellos mueren por una causa, por su religión o por su ideología, luchando por una sociedad mejor y van a tener una recompensa en el paraíso, diríamos. Ese sería un caso de altruista. También tenemos el caso del suicidio anómico. Es cuando la sociedad entra en crisis. Se rompen todas las normas, ¿no es cierto? Por eso anomia, sin norma. Generalmente se da en el caso cuando en las sociedades hay crisis económica. Tenemos los índices del año 30 en Estados Unidos, acá en el 89 con la hiperinflación, o en el 2001 que hubo una gran cantidad de ancianos que se suicidaron, uno porque sus pensiones o sus jubilaciones eran magras, pero también se violó una norma, diríamos, una ley, diríamos, fundamental para el capitalismo, que son los ahorros, ¿no es cierto?, a través del corralito. O en Estados Unidos en el 2008 con el tema de inmobiliario o la falta de vivienda también en España, es decir, generalmente cuando hay crisis. Y el último tipo de suicidio es el fatalista, que del sujeto no depende de su vida. Generalmente, por ejemplo, una persona, un esclavo, una persona en situación de trata o un enfermo terminal, de él no depende. Generalmente hay combinaciones. Por eso se muestra que el suicidio es algo, un hecho social. Después de esta corriente tenemos a Tal Parson, que es el concepto que es creador de la corriente funcionalista. El funcionalismo es una corriente que surge en los años 30 en Estados Unidos. En Estados Unidos hasta ese momento dentro de la sociología la que tenía peso era la escuela de Chicago, no la escuela económica de Chicago, sino sociológica, que utilizaba una mirada más interpretativa. Cuando Parson toma la conducción del Instituto de Sociología de Harvard, desarrolla, diríamos, su corriente en función del positivismo y crea el funcionalismo, es decir, analiza la sociedad como un gran sistema constituido por subsistemas, y cada uno de esos sistemas tienen que entrar en equilibrio con otros. Por ejemplo, hoy podemos analizar que a través del sistema de salud sanitario entró en crisis, pero afectó a todas las otras partes de la sociedad, los otros sistemas, tanto el económico, el educativo. Pero la sociedad tiende a volver a ese equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en cultura, el movimiento hippie fue un movimiento contracultural, que luchaba en contra de la cultura de consumo o de guerra de Estados Unidos en ese momento, pero después que fue un movimiento contracultural, pero esa contracultura pasó a ser una subcultura y pasó a ser parte de esa cultura. Es decir, estudia, digamos, el funcionalismo. Y dentro de esta corriente, en América Latina tenemos la teoría de la modernización de Giddens. Uno de los aspectos de la teoría de Parson es el concepto de la meritocracia. Es decir, que si una persona, diríamos, este es el desarrollo, diríamos, que plantearon el funcionalismo en Estados Unidos y que también se traslada acá en América Latina con el desarrollismo, que es apostar a la educación como un ascenso social. Diríamos el sueño americano, ¿no es cierto? Si uno se esfuerza, va a poder ascender socialmente. Es decir, el concepto de meritocracia. El otro autor, el otro clásico, es Carlos Marx, que a diferencia de Durkheim, él plantea o el positivismo, que plantean que para una sociedad de desarrollo tiene que estar en armonía, orden y progreso. Marx plantea que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, que siempre hubieron dominadores y dominados, amos, esclavos, plebeyos, siervos, monarquía y hoy burocracia, y burocracia no, burguesía y proletariado. Que la historia, que se va a terminar esa lucha de clase cuando se elimine
la propiedad privada, porque el origen de la actual lucha de clases surge cuando aparece la propiedad privada. Carlos Marx, como ya van a ver en el libro de Brígido, no escribió sobre educación, pero solamente está el Tratado de Volta que habla algo de educación, pero sus aspectos o aportes, diríamos, análisis a la sociedad, contribuyeron a hacer a otros autores, principalmente Althusser, que considera que la educación es un aparato ideológico del Estado. Es decir, que a través de la educación, la escuela, se transmite la ideología de la clase dominante y se da posiciones a las distintas, a la sociedad, ¿no es cierto? Ya vamos a ver en educación y trabajo la teoría de las redes o de las correspondencias que plantean, ¿no? Dentro del marxismo clásico, Marx consideraba que no es la conciencia que determina el ser social, sino que es el ser social que determina la conciencia. Él habla del materialismo histórico, es decir, que la base, es decir, las relaciones económicas, es decir, quiénes son los dueños de medios de producción de la materia prima o de la fuerza de trabajo, va a determinar la superestructura, que es la ideología, la religión, la educación. Eso dentro del marxismo clásico. Posteriormente, la Escuela de Frankfurt, que es una corriente, diríamos, materialista histórica en Alemania, que surge en los años 20, del siglo XX, ellos pueden observar que en Europa estaban dadas las condiciones racionales para que se produjera la revolución del proletariado, pero no sucedió. ¿Dónde sucedió una revolución del proletariado? En Rusia, que es era un país feudal. Y dice, ¿por qué ellos se preguntaron, ¿por qué no sucedió en Europa si estaban dadas las condiciones? Porque hubo elementos irracionales que produjo que el proletariado no se rebelara. ¿Y cuál es ese elemento? La industria cultural. Es decir, que a través de un elemento de la superestructura, como es la cultura, impidió que hubieran cambios en la base, en la estructura. Después, el otro clásico es Max Weber, también alemán. Durkheim es francés, Marx alemán y Weber alemán. Tanto Durkheim como Marx es de origen judío, Weber es de origen protestante. Él tiene una mirada interpretativa, analiza el concepto de acción social y, por ejemplo, recuerden que con Durkheim hablamos del hecho social. Con Marx vamos a hablar del método dialéctico, es decir, la tesis, antitesis y síntesis, es decir, que toda idea engendra una idea contraria a esa idea original, esa tesis, que sería la antitesis, que en esta conjunción de tesis y antitesis genera una síntesis, que sería una nueva idea, que se transforma en una nueva tesis, que genera una nueva antitesis y una nueva síntesis, hasta llegar a una idea absoluta. Marx eso lo toma de Hegel y considera que es demasiado idealista y construye el método dialéctico materialista, que la tesis sería que la burguesía o el sistema capitalista ha engendrado una idea contraria, una antitesis, que sería el proletariado, y en la conjunción de esa tesis y antitesis se lograría una síntesis que sería la sociedad sin clase. Con Weber, él elabora el concepto de tipo ideal, que es una construcción racional de los fenómenos sociales. No es un promedio de lo que pasa en la sociedad, ni tampoco un ideal a alcanzar, por ejemplo, el ideal de alumno, el ideal del padre. Es decir, por ejemplo, no sé si hay algún ingeniero o un bioquímico, cuando se hace un análisis o una prueba en laboratorio, se hacen con sustancias puras, ¿cierto? Cloruro de sodio, que no es la sal común, o agua, que es el agua destilada, no es el agua de canilla, porque tiene elementos. Entonces, al ver esa reacción, se puede trasladar qué pasa en la sociedad. Él construye ese tipo de ideal con lo que pasa en la sociedad. Digamos, por ejemplo, si yo le digo burocracia, ustedes seguro que me van a decir que es papeleo, pérdida de tiempo, y él construye ese tipo de ideal y llega a la conclusión que sin ya vamos a ver en la organización el concepto de burocracia, que sin el desarrollo de la burocracia no se hubiera podido desarrollar el capitalismo.
capitalismo. Weber trata de analizar cómo la racionalización, la razón, fue avanzando, diríamos, en la sociedad. Por ejemplo, una de las obras fundamental de Weber es La ética protestante y el espíritu capitalista, donde analiza el desarrollo de cómo la razón fue entrando a la religión. Entonces analiza las religiones primitivas, el judaísmo, el budismo, y dice que después el cristianismo y después el protestantismo. Y sin el protestantismo, pues, dice, no se pudo desarrollar el capitalismo. Ahí él analiza, entra en polémica con Marx, que también un elemento de la superestructura, que la religión favoreció unos cambios en la sociedad. Esto, diríamos, y acá pueden ver, ustedes han visto en teoría de la educación ¿cómo se llama? Bourdieu, ¿no es cierto? ¿Han visto a Bourdieu? Sí, sí, lo vimos. Sí, sí. Sí, lo vimos ahora con teoría del aprendizaje. Junto con Parcheron. Sí. Con Parcheron. Generalmente entramos nosotros en discusión con la gente de teoría de ciencia de la educación, porque dan Bourdieu y se quedan con la teoría del capital, la violencia simbólica y es algo más. Pero ustedes pueden ver acá en esta filmina que a Bourdieu viene la flecha tanto de Durkheim como de Marx como de Weber, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay varios autores, diríamos, que toman de cada uno, tratan de superar esta dicotomía entre la macrosociología, es decir, cómo determina la estructura del sujeto, o cómo el sujeto puede cambiar la estructura, digamos, en la corriente weberiana, integran estos autores. Bueno, ¿qué es un paradigma? O una perspectiva, digamos, un sistema de ideas y visiones del mundo. Este concepto lo dio Thomas Kuhn en los años 20 y plantea que es el paradigma de un modelo de análisis, es decir, según nosotros, de qué corriente nos paramos, tanto de Marx, de Durkheim, de Weber, nos va a disciplinar, nos va a ordenar para esos estudios, ¿no es cierto? Nos permite una visión, diríamos, un poco volviendo a Bauman, un telón, diríamos, un anteojo para mirar estos problemas sociales. Hay dos tipos de paradigmas, digamos, el técnico, el científico, y el otro primitivo, que es conocido como el sentido común. Y hay una relación entre el técnico y el primitivo, ¿no es cierto?, que se relacionan. Pero generalmente, por ejemplo, en nuestro país, la perspectiva, el paradigma que tuvo gran predominio en el siglo XX fue el positivismo. Es decir, si uno no era positivista no podía entrar en el CONICET, ¿no? Menos si era marxista o interpretativo, ¿no? Es decir, cómo los paradigmas, en cierta forma, nos dominan y tienen vigencia en la ciencia. Y Thomas Kuhn plantea que hay en su obra, Las revoluciones científicas, que plantea que hay un progreso en la ciencia. Que, por ejemplo, hay una preciencia para analizar un fenómeno social que se normaliza, digamos, se transforma en la ciencia normal, la ciencia vigente. Pero a veces esa ciencia no da respuesta cuando surgen nuevos fenómenos, ¿no? Entran en anomalía, en crisis, y se producen las revoluciones científicas y surge una nueva ciencia, un nuevo paradigma, que se transforma en una ciencia normal, que después vuelven, digamos, en forma dialéctica, en crisis, en revoluciones, y transformarse en nuevos paradigmas. Vamos a ver cuáles son los paradigmas de la sociología. Diríamos, tenemos el materialismo histórico, el positivismo e interpretativo. Acá, cada de estos paradigmas tienen distintos nombres. Por ejemplo, el materialismo histórico tenemos como la teoría crítica, la del conflicto, el marxismo, el positivismo como un funcionalismo o la visión clásica, e interpretativo también la teoría de la acción. ¿De qué? ¿Cuál es la concepción del mundo y de la realidad? El materialismo histórico planteaba esto que yo le decía anteriormente, que es el conflicto, la historia de la lucha de clases, ¿no es cierto? Que siempre hubieron dominadores y dominados, y que no es la conciencia que determina el ser social, sino el ser social determina la conciencia. Y sin conflicto, es decir, que esto de que
historia de la humanidad ha sido la historia de la lucha de clases. Sin el conflicto no hay progreso, ¿no? ¿Cierto? Sin antagonismo no hay progreso. En cambio, el positivismo plantea la armonía, es decir, esa estática social, armonía, el desarrollo, es decir, que para el progreso es indispensable, digamos, esta armonía, ¿no? En cambio, el interpretativo son las interpretaciones de los fenómenos sociales que cada uno determina. Por ejemplo, el positivismo yo le planteé que Durkheim planteaba que la sociedad era como un Dios omnipresente. En cambio, que era más que la suma de los individuos. En cambio, el interpretativo son las acciones sociales de cada individuo más esas interpretaciones que realizan simbólicas de esas acciones que hacen. Tanto el materialismo histórico como el positivismo tienen una mirada macro, el interpretativo una mirada micro. El cómo, ¿qué método? Por ejemplo, el materialismo histórico, el método dialéctico, es tesis, antitesis y síntesis. El positivismo, diríamos el hipotético deductivo, es el método científico tradicional. Y el interpretativo, el método inductivo, la comprensión. ¿El con qué? Son las categorías de análisis que utiliza cada uno en paradigmas. Si ustedes leen un texto y encuentran ciertas palabras, no son solamente palabras, sino son conceptos que van cargados, digamos, con una interpretación desde una perspectiva. Por ejemplo, si en un texto ustedes encuentran las palabras totalidad, antagonismo, lucha de clase, trabajo, es escrito por un autor que se separa del materialismo histórico. En cambio, si ustedes ven armonía, orden, progreso, sistema social del positivismo, mundo de la vida, motivo, acción, comprensión, teoría de la acción, digamos del interpretativo. ¿Y para qué? ¿Cuándo surgen? Claramente surgen en la segunda revolución industrial a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y en Europa. Creo que me falté de qué, con qué método dialéctico. El para qué. Un poco volviendo a lo que era el por qué Daniel Bell se hizo sociólogo, el materialismo histórico es para cambiar esa realidad, el positivismo para analizar, conocer y explicar dentro del fenómeno social, e interpretativo para comprender esa realidad simbólicamente estructurada. El qué, es decir, qué objetos analizan todos, qué analizan, generalmente analizan la sociedad capitalista y las relaciones, ¿no? Bueno, tenemos la visión macro y micro, la visión de la sociedad, y para ir terminando, dice, ustedes estudian sociológico, ¿y qué hace un sociólogo? Dice, ¿qué estudia sociología? Sociología, yo también. Entonces, todo es una construcción social. En cierta forma, volviendo a por qué ustedes han elegido una carrera, no la han elegido por su vocación, por intereses comunes, ¿no? Ha habido una influencia social, diríamos, a veces familiar, un mandato familiar, o en una época determinada hay ciertas carreras que tienen un mayor peso que otras. Por ejemplo, ustedes si analizan cuando le hacen reportaje a los chicos que van a la feria educativa, hoy que buscan carreras cortas con salida laboral rápida, ¿no? Yo cuando me vine a estudiar a Mendoza estaba muy influenciado en lo que era ingeniería nuclear, la ingeniería, y después mi cambio se dio cuando en la apertura de la democracia, ¿no es cierto? Entonces la sociología, las corrientes, diríamos, sociales tuvieron una apertura. ¿Alguna duda, chicos? No, hasta ahora no. No mucha información de golpe. Sí, sí, por eso esta primera clase una mirada, un pantallazo general. No hemos trabajado cada uno de los autores, eso lo voy a trabajar en la clase que viene, pero sí es que la sociología está de naturalizar lo natural, que no hay una sociología, que hay distintas perspectivas sociológicas que cada uno podemos analizar. Yo le mandé un libro, ¿no es cierto?, que es de Ana María Brígido. Entonces, el capítulo 1
están, diríamos, sociología y educación, donde vamos a ver algunos, donde están los creadores de sociología, Comte y Saint-Simon. Después están los tres clásicos, Weber, Marx y Durkheim, y después los continuadores de la corriente durkheimiana, de Durkheim. La idea es que hagan un trabajo en grupo, que cada grupo elige un tema. No sé si pueden ahora, pero la idea es que se toquen todos, diríamos, principalmente los tres clásicos, ¿no es cierto? Marx, Durkheim y Weber, pero también los fundadores, Comte y Saint-Simon, y algunos de los continuadores. Y hagan una producción, una síntesis. Yo le voy a mandar por correo la guía, y lo van a subir esa producción en el Padlet, en un Padlet que le voy a mandar yo para que todos suban, para que así compartimos la producción de cada grupo, ¿no? Y también una síntesis para que ustedes tengan también para ustedes cuando en el trabajo final, ¿no es cierto? Para ir viendo. Profesor, ¿te puedo ¿sí? hacer una consulta? Nosotros, por ejemplo, vos dijiste que querías grupos de no más de 4, pero venimos ya como con un grupo trabajando en la materia anterior y en el semestre pasado, pero somos 6. ¿Tenés algún inconveniente? No hay problema, no. Perfecto, gracias. Perfecto. Acá, por ejemplo, tenemos, tenemos en la página 12 tenemos la educación en proyectos positivistas de Saint-Simon y Comte. Después en la 15 a Carlos Mann, educación y reproducción social, enseñanza de trabajo productivo. Después tenemos en la 25, en la 20 a Max Weber, educación y dominación. Después tenemos a Durkheim en la 25. Y en la 29 la herencia durkheimiana. Es decir, que cada grupo utilice un autor. Podemos ver que quizá un autor lo pueden tomar dos grupos, no habría problema. Yo le voy a estar mandando la guía para que ustedes hagan una síntesis, digamos, puede ser un Power, un Genially, o algo que puedan, una síntesis, ¿no? Corta para que en la próxima clase empecemos con compartamos el Padlet de la producción de todos ustedes y empezamos ya con la unidad. Un poco yo tomaría de vuelta los clásicos y ya las corrientes actuales de la sociología, ¿no? Perdón, vuelvo a preguntarle. ¿Cómo? Cecilia Cides. Ahí le pregunto, ¿desde qué páginas hasta qué páginas están los autores que necesita que tomemos y qué autores son? Así no nos confundimos, por ahí vamos escribiendo en el grupo nosotros quién va a tomar el capítulo empieza, vuelvo a repetir, el capítulo empieza en la página 11, pero sería de la página 12, sería la educación en el proyecto positivista Saint-Simon y Comte. A partir de la página 15, Carlos Marx, educación y reproducción social, enseñanza y trabajo productivo, tenemos Carlos Marx. En la página 20 es Max Weber, educación y dominación, que acá voy a hacer una aclaración con Max Weber enseguida. En la página 25, Emily Durkheim, análisis científico del fenómeno educativo. Y en la 29, a partir de la 29, la herencia durkheimiana, son dos autores, Parsons y Magel. Es decir, habrían que tener por lo menos 5 grupos para que cada uno tocara un
un tema o un autor o una corriente. Perfecto. Yo les voy a estar enviando esta tarde o mañana la guía, o va a estar subida en el aula, y después me dicen por grupo, por correo quiénes son. Podemos, no hay ninguna posibilidad de cambiar el horario de la clase, ¿no? Sí o sí va a quedar siempre los sábados a las 15 horas. No, lo tuvimos, no sé si entraste más tarde vos. Entre tarde. No, la idea es que quizás a las 11 de la mañana. Ah, bien. Porque después que termine, creo que se nos superpone el sábado que viene con Eugenia, pero me dijeron que ella termina a 10:30. Entonces yo de 11 a 13 horas estaría dando la clase. Ok. Perfecto. Bueno. Profe, una consulta. Sí. No se te En escucha, cuanto Virginia. al trabajo que nos mandó al mail, la cartilla. Esa figura... sí, ahí está. En la cartilla figura... Sí, esa cartilla tenemos un plazo de entrega. No. La cartilla, me olvidé de comentarlo, la cartilla. En todas las unidades yo les voy a estar mandando, aparte de la bibliografía, cartillas que son textos mediados de la sociología. En esta cartilla figura una guía, un práctico, pero en cierta forma yo les voy a estar subiendo, reformulando esa guía, que de cierta forma está la parte B. Si ustedes ven en la parte B, es sobre lo que estamos trabajando ahora, lo que les planteé, que es sobre el libro de Brígido. La parte A es sobre qué es la sociología, las funciones de la educación, pero vamos a trabajar solamente la parte B, que son educación, sociología y educación. Pero yo le estoy mandando bien la guía para que bueno, no entren perfecto. a duda, ¿Otra duda, chicos? Yo voy a estar subiendo enseguida, tanto en el aula y por correo, la guía y los materiales. En el aula va a estar subido otros videos de qué es la sociología, el Power compartido también, para que ustedes tengan. Y también la grabación de la clase. Voy a parar la grabación.